pasar algo más, para que haya una escalada. El portaaviones Eisenhower ya es protagonista. Aquí tienen que poner en perspectiva que ya hay 2 portaaviones estadounidenses, pero que hay 6 chinos. 2, 6. 2, 6. En este entorno, la fotografía es clave alrededor de que las fuerzas también se están midiendo entre las 2 principales potencias del mundo. Porque China, que ha hablado alrededor del conflicto del Oriente Medio pidiendo el alto al fuego, alto al fuego, alto al fuego, tiene también una fotografía clara alrededor de cómo en este entorno puede seguir observando el movimiento de la primera potencia del mundo frente al ascenso de ella como segunda potencia del mundo hacia la primera, ya sea vía económica, ya sea vía geopolítica. ¿Cuál es el movimiento más claro durante el fin de semana en la relación de las 2, de China y de Estados Unidos? Un movimiento de distintos analistas que apuntan que el mundo de la geoeconomía, ha terminado y que hemos vuelto a 1988, por no acercarnos al 90, al 88, en el que el mundo de la geopolítica era el elemento fundamental con una clave de fondo que los analistas posicionan durante todo el fin de semana y en este inicio de semana. Los estados-nación, que habían pasado a una segunda fase, mucho más supranacionales, con ese orden mundial dominado por élites, con esas entidades supranacionales, tanto internacionales como nacionales, tanto la FED, no elegida pero gobernando, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dando paso a un nuevo mundo que nos devuelve al siglo XX y que deja a un lado todas esas instituciones supranacionales. Ya han visto cómo la ONU, como un azucarillo, se va deshaciendo en la toma de decisión frente a al movimiento bilateral entre países. De tal manera que la geoeconomía, que todo lo arreglaba, vamos a llegar a un acuerdo con este y se calla, ahora ya no sirve en este entorno. De tal manera que el fin de semana, diferentes artículos en Washington Post, en Wall Street Journal, nos ponían en la fotografía de que ahora la geoeconomía deja paso a la geopolítica, lo cual no es una buena noticia para Estados Unidos en ese intento de frenar a China en el sorpaso. Y es una buena noticia para China en el intento del sorpaso, porque el último sorpaso que se vivió vino en el momento en el que los estados-nación eran el elemento fundamental de la geopolítica internacional. Primera Guerra Mundial, Reino Unido, Estados Unidos, Reino Unido. De tal manera que China sigue mirando en el horizonte, Eisenhower hacia el Mediterráneo, 6 portaaviones suyos en el Mediterráneo, 2 de Estados Unidos, vamos a medir fuerzas. Pero sin necesidad de lanzar nada. Simplemente viendo cómo el movimiento de Estados-nación ha vuelto a la historia. Cuando se pensaba que había acabado para siempre y que unas élites que gobernaban por todos gestionaban mejor para que no hubiera un mundo en guerra. Acaba de volver. Es el retorno de la historia, que decía Robert Kagan, a un entorno en el que los estados-nación vuelven a sustituir a esas entidades supranacionales, Rusia, ONU, Israel, ONU, da igual el mando que sea. Lo importante es, no termino de entender vuestro papel en un asunto bilateral en el que no estáis tomando la posición que yo quiero. De tal manera que entidad supranacional, fuera. Luego entraremos en entornos FED, porque es el otro elemento que había conseguido sustituir la voluntad popular. Entornos de bancos centrales que decidían, como han decidido en el último año y medio, y que el mundo les ha cambiado. La otra parte fundamental viene alrededor de ese avispero que se va creando también en el entorno de activos que se van tomando con diferentes motivos sin que sean tuyos. Bruselas indicando que va a tomar activos congelados rusos para utilizarlos en la reconstrucción de Ucrania. Contesta Rusia, amenaza con confiscar activos europeos y Bruselas asigna los fondos rusos a Ucrania. Pero